Queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo, esta vez desde Jerez de los Caballeros, a donde he trasladado los bártulos por motivos laborales, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Ya digo, desde este histórico enclave, cuna del gran Núñez de Balboa, conquistador, explorador y descubridor del Océano Pacífico. Y hablando de descubrimientos, hoy tengo el placer de compartir con todos vosotros una entrevista con el profesor Esteban Miracaballos con motivo de la publicación de su nuevo libro, una biografía sobre Cristóbal Colón. Hablaremos del almirante, de sus humildes orígenes familiares, allá en su Génova natal, porque Colón era genovés, de sus creencias religiosas, de su carácter y, por supuesto, hablaremos también de su inverosímil proyecto de descubrir una nueva ruta de la especiería navegando hacia Asia por Occidente, y de cómo un error de cálculo le animó a hacerse a la mar desde el puerto de Palos de la Frontera un 3 de agosto de 1492 con la fortuna de toparse en mitad del camino con un nuevo continente, con un nuevo mundo hasta entonces oculto para las cartas de marear. De no haber sido por ese golpe de suerte, la flota que comandaba Colón se habría perdido en mitad del océano y nunca más habríamos vuelto a saber nada ni de él, ni de los hermanos Pinzón, ni del resto de la tripulación. Os animo, por tanto, a escuchar lo que Esteban tiene que decir sobre un personaje que lleva estudiando desde hace más de 30 años y a que os quedéis hasta el final de la charla porque el buen profesor ha tenido la amabilidad de adelantarme en primicia cuál será el próximo libro en el que va a trabajar. Lo dicho, queridos oyentes, os dejo con don Esteban Miracaballos y con el almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón. Don Esteban Miracaballos, profesor, bienvenido de nuevo al podcast, a Comentarios desde la Barrera. Siempre es un placer charlar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues nada, muy bien. Y como siempre, el placer es mutuo estar contigo, José Antonio, en tu canal. Profesor, sé que está un poco cansado porque ayer tuvo la presentación oficial de su libro en Huelva. Luego, un poco más adelante, le preguntaré sobre ello. Entonces, no quiero abusar mucho de su paciencia ni de su tiempo, pero antes de nada sí que quería darle la enhorabuena porque recientemente también se ha producido su elección, ¿no?, como miembro de la Real Academia de Extremadura. Supongo que para usted será también todo un honor, ¿no? Bueno, sí, la verdad que para mí ha sido una sorpresa y un reconocimiento que agradezco, ¿no? Precisamente mañana tengo el primer pleno, mañana sábado en Trujillo, con la Academia de Extremadura, que yo decía, mira, yo es que todavía no he tomado posesión. No, no, si tienes que venir, tú tienes derecho a voz, pero aunque no tengas derecho a voto, total, que mañana ya es mi primera participación, la primera vez que voy a estar en la Academia, en Trujillo, en el pleno de ella, ¿no? Y ya digo, para mí, pues bueno, pues un orgullo porque de alguna forma es un reconocimiento y lo que pretendía la academia era disponer de un americanista y bueno, pues yo creo que mi papel pues se va a valorar en la academia porque lo que tratamos es de reforzar esa parte de la relación entre Extremadura y América, que evidentemente
ayer estuve en Huelva y lo dije con respecto a Colón, no se pueden poner de perfil en el tema de Colón y América porque es un valor para Huelva impresionante, ser en la cuna de donde partió todo, la mayor gesta naval de la historia de la humanidad. Y en Extremadura pasa igual, no podemos pasar de puntillas ni ponernos de perfil con el tema de la conquista porque eso es un valor que tiene Extremadura. Si a Extremadura le quitas los conquistadores y la conquista, pues se queda en un territorio más de Castilla, ¿no? Y lo que le da personalidad y singularidad a Extremadura es precisamente eso, ¿no? Y por tanto, ya digo, lo tenemos que defender. Y la Academia, buscando ese punto de apoyo, de reforzar el americanismo y la relación entre Extremadura y América, por eso me eligió. Por tanto, bueno, un orgullo para mí y sobre todo también un gran interés por mi parte de reforzar esas relaciones entre Extremadura y América, y en ello estamos, además, organizando eventos y congresos próximos que próximamente se darán a conocer de Extremadura y América. Pues hay que decirle al responsable de la página web de la Academia, profesor, que cambie su segundo apellido porque le han puesto Ceballos en vez de Caballos, que a mí me costó encontrar precisamente su nombre porque, ya le digo, hay un error en su segundo apellido. Pues no me lo cuenta, ya lo diré. De todas formas, para mí me molesta muchísimo, porque la gente me pone Ceballos reiteradamente. Yo, mira que no, que yo soy caballos de cuatro patas y en mi pueblo somos todos caballos de cuatro patas, ¿no? O sea que no, yo muy orgulloso de mi apellido, suene como suene. Ya sé que a muchos les suena raro. No, yo no soy Ceballos, que es más lustroso el apellido y todo eso. No, soy caballos de cuatro patas. Esteban, acabas de publicar en la editorial Crítica una nueva biografía sobre el almirante Cristóbal Colón, que lleva por título Colón, el converso que cambió el mundo. Dos consideraciones previas, profesor. La primera es que me ha encantado mucho, o sea, me ha gustado mucho la portada del libro. ¿De qué cuadro se trata? Bueno, es uno de los cuadros más fiables de Cristóbal Colón, que es el de Sebastiano del Piombo, que era un pintor de origen veneciano, de la escuela veneciana, que lo pintó en torno a 1519. Evidentemente, todos los cuadros que tenemos de Colón son posteriores a su muerte, pero este es de los más cercanos y además utiliza mucho las descripciones que tenemos de Cristóbal Colón, porque no tenemos cuadros de su época, pero sí que tenemos muy buenas descripciones que nos dejaron tanto su hijo Hernando Colón como el cura de los Palacios, como el propio Bartolomé de las Casas, ¿no? Y por tanto, ya digo, para mí hay dos grandes retratos que son muy fiables y uno de ellos es el de Sebastiano del Piombo, que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York. Por tanto, yo mismo se lo sugerí a la editorial, para mí es el retrato más fiable, más cercano a la figura que debió tener el primer almirante. Y el hecho de que en esa portada, Esteban, la cara de Colón no aparezca en primer plano, sino que sea la mano, ¿ha sido a propósito? ¿Ha sido idea tuya? No es idea mía, eso es marketing editorial, porque dice, bueno, me lo propusieron y me pareció bien. Dice, ya que es una figura rodeada de tanto enigma, de tanto, bueno, pues aparece la figura, da la imagen de eso, del personaje enigmático, sin rostro, al cual se supone que yo pretendo ponerle rostro en este libro. Por tanto, ya digo, eso se trata de marketing editorial, pero aún así me pareció bien y yo lo aprobé, porque ellos en crítica no hacen nada sin contar con el autor. Dice, el libro es el tuyo, tú decides. Nosotros proponemos, pero decides tú. Entonces ellos no hacen nada en mi libro que yo no tenga la última palabra, ¿no? Y bueno, yo creo que ha quedado una portada pues bastante bonita. Ya digo, pero lo importante no es la portada. El contenido, sí. Los primeros comentarios que está viendo de periodistas me están gustando mucho y bueno, y porque parecen reflejar lo que yo he querido hacer en este libro, ¿no? Sí. La segunda de esas consideraciones, Esteban, precisamente hablábamos de ello en la presentación de la entrevista, es que ayer tuviste la presentación oficial del libro en Huelva, ¿no? Que creo que te hacía especial ilusión, ¿verdad? Sí, me hacía mucha ilusión y para mí ha sido uno de esos momentos memorables que recordaré toda mi vida. Hay momentos que uno vive especialmente y ¿sabes por qué? No por mí, sino por el cariño que le tienen a Colón en Huelva, ¿no? En la sociedad, en la Real Sociedad Colombina de Huelva, que ya digo, lo voy a presentar, bueno, fíjate si lo voy a presentar, que el 23 de agosto lo presento en el Palacio Presidencial de República Dominicana, con el presidente Luis Abinader, vamos, y el 20 o 20 y tantos de septiembre estaré en la Feria Internacional del Libro de Medellín, en Colombia, también para presentarlo, que voy a presentarlo en muchos sitios, incluso a nivel internacional. Pero
Huelva tiene un encanto especial porque Huelva fue la cuna de todo aquello, ¿no? Y por tanto, ya digo, me sentí muy bien acogido allí, muy querido, no tanto por mí como por el personaje, y un personaje que interesa, con un público muy interesado, que le interesaba a Colón, que no iban por cumplir ni por echarle el rato, sino que estaban interesados en ver qué le contaba yo de su querido y admirado Cristóbal Colón. Y por tanto, ya digo, fue para mí uno de estos momentos estelares que lo recordaré toda mi vida, ¿no? Por tanto, muy, muy emotiva esa presentación, porque para ellos Colón es lo que para Extremadura es o debería ser todos los conquistadores, ¿no? Y por tanto, bueno, pues un poco eso. La verdad que sí, que fue bastante, muy satisfactoria esa presentación en Huelva. Y aquí en España, profesor, la siguiente presentación, por si algún lector se quiere acercar, creo que es en Badajoz, ¿no? Sí, este próximo martes. Martes ¿a qué hora? El martes a las 8, el martes 17 a las 8 de la tarde en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz. Bueno, que también, bueno, va a haber varias, porque también lo voy a presentar en Cáceres, en la Biblioteca Pública y en Almendralejo también, porque yo, bueno, pues, ya que estoy aquí, pues también me gusta presentarlo a mis paisanos de Almendralejo. Y bueno, incluso me están entrando todavía presentaciones, lo presentaré por más sitios, ¿no? Todos los que me reclamen que vaya allí con mi libro a presentar y hablar de mi libro, estoy dispuesto a aceptarlo. Vamos, que lo estoy aceptando todo. Todas las presentaciones que me entran, yo me cojo mi libro y me voy a donde me llamen, ¿no? Y bueno, y en Extremadura pues también está teniendo muy buena acogida y por supuesto que voy a presentarlo allí donde me llamen. También me han llamado de Barcarrota, que son amigos míos y quieren que lo presente, son amantes de Hernando de Soto y quieren que pues también voy allí. Y también les he hablado muchas veces de Hernando de Soto, pues voy a hablarle de Cristóbal Colón. Y todo siempre por contribuir a esa idea suya, ¿no? De sacar, como ya me dijo usted en la primera entrevista que me concedió, de sacar la historia de las aulas para acercarla a la calle, ¿verdad? Es que esto es fundamental y en el tema de Colón especialmente importante porque como es un personaje tan popular, se habla tanto de él y tanta gente, todo el mundo lo considera suyo, todo el mundo cree saber cosas de Colón y todo el mundo comenta. Entonces es un personaje muy tergiversado porque todo el mundo habla lo primero que se le ocurre. Salen todavía, pese a que ha salido mi libro ahora, salen artículos en los periódicos diariamente diciendo cualquier barbaridad que se le ocurre. Yo ya ni me las leo porque me hacen gracia, ¿no? Algunas y otras ni siquiera eso, ni siquiera tienen gracia. Entonces yo creo que es muy importante, y siempre lo he dicho, insisto, que los historiadores salgamos a la calle nosotros, ¿no? A tratar de divulgar la investigación. Yo llevo 35 años investigando al personaje. Bueno, pues no está de más que sea yo el que vaya a la calle y vaya divulgando y comentando lo que yo creo que fue la vida y la obra que hizo Cristóbal Colón, ¿no? Y ya digo que en el caso de Colón es especialmente importante porque su figura está especialmente tergiversada. Parece increíble, lo dije ayer en la presentación de Huelva, que en la sociedad de la información, de las autopistas, de la comunicación, de lo más media, cada vez sepamos menos de Colón, porque es que cada vez se tergiversa más el personaje, cada vez se dice más barbaridades y de todo tipo, ¿no? Porque se mezcla la ideología con la idea de nación, con unas cosas verdaderamente tremendas, ¿no? Y en este sentido ha dicho Erich Hobsbawm que el mayor reto que tienen los historiadores contemporáneos es escribir al margen de las ideologías nacionales, ¿no? Y eso es lo que se pretende, ¿no? Y cuando tú escribes desde la ideología, pues te salen lo que Paolo Taviani llamó los partos monstruosos, ¿no? Que si nació en Plasencia, que si nació en Valencia, que si nació en Galicia, cosas verdaderamente aberrantes, ¿no? Y en torno a, bueno, y la mitología que hay en torno a Colón, ¿no? Por ejemplo... Es que yo creo, profesor, que precisamente ¿no? Un exceso de información no significa que la sociedad esté mejor informada. Pero ya entrando directamente, Esteban, en el libro, quería preguntarle por qué una nueva biografía sobre Cristóbal Colón. ¿Qué objetivos te has propuesto con este trabajo? Bueno, me ha parecido necesario. Y bueno, algunos me preguntan, ¿pero todavía se puede decir algo nuevo de Cristóbal Colón? Claro que sí. Yo he demostrado en este libro, lo voy a demostrar, que se pueden aportar muchas cosas nuevas sobre Cristóbal Colón. Para mí, la última vez que nos paramos para decir qué es lo que tenemos de Colón fue Antonio Ballesteros Beretta en 1945, que es la gran biografía de Cristóbal Colón para mí, que él se paró y dijo, bueno, ¿qué tenemos de Colón? Y sacó todo lo que había de Colón en ese momento documentado. 80 años después yo he pretendido hacer lo mismo que Antonio Ballesteros Beretta. Para mí me parece un libro clásico, insuperable, el de Antonio Ballesteros. Pero ¿qué pasa con Antonio Ballesteros?
que escribió en 1945. Por tanto, de alguna forma, Benedito Croce ha dicho que no hay más que historia contemporánea, porque a fin de cuentas la historia es un intento de acercamiento al pasado desde el presente, para dar respuesta a las preguntas de un historiador o de un lector o de una persona del siglo XXI. Por tanto, yo he intentado pararme 80 años después, recapitular qué tenemos de Colón, revisar todas las fuentes primarias y a partir de ahí darle un barniz nuevo que consiste básicamente en responder a las inquietudes que yo tengo sobre Cristóbal Colón, a las preguntas que yo me hago sobre él, que no son exactamente las mismas que se hizo Antonio Ballesteros en 1945. Y son las preguntas que yo me hago y que probablemente se corresponden con las preguntas que un lector de mi tiempo se haría, ¿no? Por tanto, bueno, pues este ha sido mi libro. Y una cosa muy importante también, que en los últimos 50 años ha habido muchísimos hallazgos documentales, muchísimos. El libro Copiador de Antonio Rumé de Armas, 1989, la colección documental de descubrimiento de Juan Pérez de Tudela, 1994, la herencia de Cristóbal Colón, de Anunciada Colón de Carvajal, 2016, y las obras completas de Colón de Juan Gil y Consuelo Varela. Es más, el año pasado, apareció la carta anunciadora que mandó Juan II a Fernando el Católico, no a Isabel, a Fernando el Católico. Le mandó la carta anunciadora diciendo que había llegado a Colón, que cuando manda Colón su carta anunciadora ya lo sabía el rey. Bueno, pues esa carta apareció el año pasado. O sea, fíjate si han aparecido cosas. Y a todo eso, los estudios genéticos del profesor Lorente, ¿no? Que yo hablo extensamente en el libro. Y lo que pasa, claro, yo he criticado duramente a la presentación que se hizo de esos datos, pero sí que utilizo los datos. Los datos objetivos son interesantes, lo que no estaban bien interpretados históricamente. Yo he cogido los datos de José Antonio Lorente, del doctor José Antonio Lorente, y le he dado una interpretación histórica. Y, por supuesto, todo eso aparece incorporado en el libro. Por tanto, yo creo que era necesario pararnos, ver los nuevos aportes y hacer una biografía histórica de Colón, clásica. ¿Por qué? Porque aquí no aparece el Colón profeta guiando al pueblo judío a la tierra prometida, como Simón Wiesenthal escribió en Operación Nuevo Mundo, ni aparecen el Colón marciano, ni el Colón de Corso, no, aparece el Colón clásico, el Colón histórico. Hay dos Colones, el Colón de la calle y de las leyendas, y el Colón histórico, que es el Colón clásico, el Colón que todos los profesionales del americanismo y todos los colombinistas conocemos. A colación de esto último que estás comentando, Esteban, ¿te ha resultado muy difícil separar el personaje histórico del mito? Bueno, ese ha sido el gran problema, el gran reto que he tenido. Dos problemas. Primero, la avalancha de obras que hay de Cristóbal Colón, que abruman a cualquier historiador. Se calcula que hay unas 25.000 biografías y más de 100.000 artículos, con lo cual necesitaría varias vidas para revisar toda la literatura. Entonces, eso es cualquier historiador tiene el miedo de quedar enterrado entre bibliografías y es una auténtica barbaridad. Y cómo de esas 125.000 obras de Colón, ¿cómo encuentro yo las 500 o las 1.000 que verdaderamente son interesantes, que verdaderamente aportan datos para la vida de Colón? Pues ha sido un trabajo titánico que he tenido que realizar para desentrañar eso, ¿no? Para coger todo ese mare magnum, entre ese mare magnum, extraer los libros verdaderamente esenciales, que al final me he dado cuenta que de los 125.000 trabajos hay 10 biografías que marcan al personaje en 2 o 3 del siglo XVIII, 4 o 5 del XIX y otras 2 o 3 del siglo XX, que son las importantes. Y a eso le he sumado toda la documentación que he analizado y me ha permitido escribir este libro y separar la leyenda de la historia. Porque es que ya el personaje estaba tan desvirtuado que ya uno no sabe dónde acababa la historia y dónde empezaba la leyenda. Entonces, he tratado de fijar límites de hasta dónde llega el Colón histórico y a partir de ahí decir lo que es leyenda, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el gran aporte del libro. El gran aporte del libro es acotar el Colón histórico y desechar todo lo que es leyenda, todo lo que es mito y todo lo que es nacionalismo. ¿Qué personajes, Esteban, de los que has biografiado últimamente, te ha resultado más enigmático? ¿Cristóbal Colón, Francisco Pizarro o Hernán Cortés? Bueno, si me preguntas, el más enigmático, por supuesto, creo que Cristóbal Colón, porque él mismo sembró alguna enigma, tenía una firma encriptada que nunca dijo qué significaban y no podemos saberlo. Él hizo ocultaciones, no por nada, dice, ocultaba porque era, no porque era nada, sino porque era hijo de un tejedor, de un cardador de lanas, ¿no? Y una persona que había llegado almirante mayor de las Indias y había llegado a virrey,
pues le parecía que eso no estaba a la altura de su nueva realidad, ¿no? Por tanto, tanto él como el hijo trataron ahí de ocultar, pues simplemente por eso, no pasaba nada más, no es que fuera tal, no, pues simplemente por eso. Entonces, él mismo planteó ciertas dudas y, bueno, y es un personaje además muy complejo, porque es que Colón es tremendamente complejo. Oye, que si me hubieras preguntado cuál te parece más interesante, a mí Hernán Cortés me parece interesantísimo al nivel de Colón, quizás más, pero como enigmático, Colón, claro, Colón es un personaje muy, 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 muy complejo, ¿no? A medio camino entre medieval, renacentista, en algunas cosas es muy medieval, en otras es muy original, muy curioso, tiene un espíritu de aventura, un individualismo muy, muy renacentista, ¿no? O sea, tremendamente complejo. Y una persona que oía voces del más allá, que se consideraba un elegido por la providencia, que en 1499, cuando estaba rodeado por los indígenas en el entorno de la Navidad, se le presentó el propio Jesús, se le presentó Jesucristo en persona para aconsejarle bueno, que hiciera tal y que una persona tremendamente compleja que con el paso del tiempo empezó siendo comerciante puro y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un auténtico profeta y él mismo se autoconvenció. Entonces, ya digo, personaje tremendamente complejo. Sería largo detallarte, mano. En el libro vienen todas esas características. Profesor, ¿podemos afirmar ya sin lugar a dudas que Colón era genovés y converso? Ya se pueden desechar esas teorías rocambolescas, ¿no?, sobre su origen gallego, catalán o portugués. Bueno, José Antonio, todo el que lea mi libro y que lo vea con la mente abierta se va a convencer que era genovés. O sea, yo digo, ayer me lo preguntaron otra vez más en Huelva. ¿Tú crees que era genovés? Y digo, yo no creo que era genovés. Yo sé que era genovés, que Colón era genovés. Oye, tenemos cientos de pruebas objetivas de que era genovés. Todo lo demás es circunstancial. Decenas de personas que lo conocieron personalmente y dijeron que era genovés. Genoveses, el cronista oficial de Génova, Antonio Gallo, Alejandro Gerardini, que era italiano también, los propios colonos de Santo Domingo, que le decían que el genovés este nos tiene tiranizado. Y le mandan un memorial, los de Santo Domingo, los españoles que estaban allí, al rey. Y dice, ojo, ten cuidado con este, pues cualquier día coge la isla y se la entrega a sus amigos genoveses. O sea que tenemos datos hiper super objetivos, ¿no? Y todo lo demás circunstancias. No es que le puso un topónimo gallego, yo qué sé, pues era gallego. Es que le puso un no sé cuánto. Es que a Colón había en Cataluña muchos Colón con M y en realidad era... Bueno, son, como decía Pablo Taviani, partos monstruosos que han dado lugar, que le han provocado la ideología. Incluso en Extremadura, a mí me dicen, bueno, puede ser catalán. Bueno, ¿y por qué no extremeño? Yo vivo aquí, ¿por qué no voy a defender yo, en vez de defender la tesis catalana de Francesc Albardaner y Jordi Bilbeni, de Òmnium Cultural, vinculado al independentismo catalán? ¿Y por qué no yo, que vivo en Extremadura y tengo 5 hijos extremeños, por qué no defiendo la tesis extremeña? No es menos plausible que la catalana. O sea, que en Extremadura tenemos una larga tradición de reivindicación del Colón extremeño, ¿eh? Que empezó Pascual Madó, el gran y prestigioso Pascual Madó, que dijo que había nacido en Plasencia. Y le siguieron un estudio bastante enjundioso de Vicente Paredes, que trató de demostrar que era hijo del converso placentino Pablo de Santa María. Muy interesante el estudio. Y bueno, sin contar ya con el cura de Oliva de la Frontera, don Adrián Sánchez Serrano, que ese defendió toda su vida y fue incluso por medio de comunicación diciendo que había nacido en la finca La Colomera de Oliva de la Frontera. Entonces, la verdad que eso es una teoría bastante sin mucha sustancia, pero no con menos sustancia que la catalana o la mallorquina o la vicenca. Bueno, pues un poco eso. Yo creo que en el libro he tratado de decir, vamos a dejar ya lo que sabemos de Colón y vamos a seguir avanzando, pero no siempre lo mismo, siempre pasos atrás, ¿no? Era genovés. Y si quieres hablamos también de lo de converso. Antes quería preguntarte, ¿qué sabemos del carácter de Colón, profesor? Porque, ¿qué decían de él sus propios contemporáneos? Porque usted dice que tenía un carácter peculiar, no sé si hasta cierto punto ciclotímico, me atrevo a decir. Era un apasionado y levantaba adhesiones por la pasión con que lo defendía todo, pero apasionado y podía llegar a ser violento si le contradecía, o sea que se podía llegar a poner violento. Y dice, por ejemplo, Jiménez de Briviesca, que era uno de los contadores que le hizo que estaba detrás de la Segunda Armada Colombina, que tuvo un problema con él y que le dio remesones y coces. O sea, que llegó a las manos, llegó incluso a pegarse con Jiménez de Briviesca porque no le daba el dinero que necesitaba para contratar más personas en esa segunda expedición. O sea, una persona, eso, pues muy apasionada,
También una persona, lo que llamaríamos hoy un bocaza. Bocaza hablaba muchísimo, metía muchísimas patas y sobre todo era muy soberbio, ¿no? Y sorprende lo que le pide a los reyes. Se presenta ante los reyes y le pide el oro y el moro y se queda tan fresco. Nunca nadie se había atrevido a pedirle a los reyes lo que él le pidió. Un plebeyo que llamaba la atención por cómo iba vestido, con un gorro rojo, un sayo franciscano, un cordón franciscano y un collar de oro grueso al cuello que le gustaba llevar a él. Y se presenta ante la reina de tú a tú y le pide que quiero ser virrey y quiero ser almirante y quiero ser gobernador y quiero tener la 10ª parte de lo que... O sea, una auténtica barbaridad. Y lo raro es que accedieran los reyes, ¿no? Con una persona tan soberbia y tan... Ya digo, era una persona muy, muy particular, ¿no? Pero, y además... no es el mismo Colón en 1470 que en 1490, que en 1500, que en 1502 o en 1506. O sea, que va evolucionando, ¿no? Por lo tanto, ya digo, es una persona con muchos matices que también he tratado de reflejar en el libro, que yo creo que va a interesar, ¿no? Ir sacando todos esos detalles de su personalidad. ¿Y qué papel jugó la religión en su vida, profesor? Y ahí ya si quiere enlazamos con lo de judío converso. ¿Cómo es posible que un converso llegara tan alto en la corona de Castilla? Vamos a ver, estamos otra vez con otra de las polémicas que ha sembrado el famoso documental. Un gen judío, wow, la que se ha montado, que ya era un judío, que no sé qué. La gente no ha sabido interpretar eso. O sea, que llevaran gen judío, yo no lo puedo cuestionar. El doctor Lorente genéticamente dice que tenía un gen judío del Mediterráneo occidental, pues lo tendría, yo no lo dudo. Pero también lo puedes tener tú o lo puedo tener yo. Eso no significa absolutamente nada. Por tanto, hay que decir, y en el libro lo dejo bien claro, primero, ¿qué religión practicaba? Era católico, no cristiano, católico practicante y muy devoto. Después tenía otra segunda particularidad, que él criticaba mucho y se metía mucho con los conversos y con los judíos, pero era típico de todos los conversos. El famoso refrán castellano que tenemos nosotros, que decimos, dime de qué presume y te diré de qué carece. Evidentemente, después leyendo sus apostillas, sus notas, leyendo el libro de las profecías que él redactó, se da uno cuenta que tenía un hondo pensamiento judeoconverso. Tenía ideas que encajaban con un converso y no con un cristiano, como la obsesión que tiene por recuperar los santos lugares de Jerusalén, que se ofrece incluso a mandar soldados a los reyes para que los recuperen, la obsesión que tiene por encontrar a 12 tribus perdidas de Israel. O sea, tiene ideas de claro abolengo judeoconverso, ¿no? Por tanto, primera idea, era católico practicante. Segunda idea, de origen converso. Y la única duda que tenemos es si realmente era un falso converso o un converso convencido. Esa es la única duda que tenemos porque no estoy en la mente suya para saber si realmente... Pero bueno, que esa es un poco la idea. Y con respecto a la segunda pregunta que me hace, de por qué llegó tan alto, no había ningún problema. En el entorno de la corte había muchísimos conversos sin ningún problema que se habían quedado. A los judíos se les dice en 1492 o te conviertes o te vas. Y una parte se convierte. Y como eran gente importante, con dinero, financiero, pues siguen en España tan tranquilo y tan contento en el entorno de los Reyes Católicos. Ahí estaba Luis de Santángel, que era de origen converso, estaba el propio Hernando de Talavera, mano derecha de la Reina Católica, el confesor de la Reina Católica, un converso confeso, y bueno, Colón, uno más de tantos otros que había en las altas esferas de la monarquía de los Reyes Católicos. Torquemada también era converso, ¿no, profesor? ¿O estoy yo equivocado? Torquemada, por supuesto. O sea, que te quiero decir que al final, bueno, y otro caso muy parecido al de Colón. Dime de qué presume, te diré de qué carece. Otro gran antijudío y anticonverso, un converso de toda la vida, de familia conversa conocida, ¿no? O sea que al final, bueno, pues no tenía ningún problema. Por eso dice la gente, no, es que ocultó porque era converso. No, hombre, no. Si en España había muchísimos conversos sin ningún tipo de problema. Él no tenía motivos para engañar. Y para engañar a la humanidad entera diciendo que era otro, que no era él, son cosas que son absurdas y todo eso, ya digo, es lo que he tratado de dejar sentado en el libro para seguir avanzando. Y bueno, pues tenemos esto de Colón y si queremos seguir conociendo personas y las estas, pues vamos a seguir, pero vamos a dejar ya cosas claras asentadas. Profesor, ¿Colón era realmente un visionario o más bien un oportunista con suerte? Porque ayer mismo leía una entrevista suya en La Razón, creo que era, y usted, no sé si lo dijo textualmente o ahí el periodista utilizó algún tipo de licencia, según sus palabras, que era un chalado que poco menos que vendía humo.
Sí, bueno, me pasa con la prensa. Yo a veces le sugiero un título porque si no se van a lo más llamativo, que más pueda vender. Y la última anécdota que le comenté, un poco de broma con él, es lo que me puso de titular. Eso ya me ha pasado más de una vez. Por eso ya a la última vez que hace poco hice una entrevista con ABC que la sacaran pronto, y yo, mira, te sugiero este titular. Y me parece que me lo ha aceptado. Porque a veces te ponen el titular que a ellos les parece más vendible, que puede aportar algo. Pero vamos a ver, no es que no esté de acuerdo con el titular, sino que eso es una parte anecdótica de la entrevista que yo tuve. Efectivamente, Colón, un poco el proyecto que tenía era un proyecto totalmente equivocado. Y él, digo que vendía humo en el sentido que vendía que tenía un proyecto científico elaborado y el proyecto era una chapuza a base de datos de acarreo. Él fue un gran navegante, pero como cosmógrafo fue una auténtica calamidad. Y como dijo Víctor Hugo, si llega a ser un gran cosmógrafo, nunca zarpa de palos, porque hubiera sabido lo que sabían los cosmógrafos de Salamanca y lo que sabían los cosmógrafos, Viciño y todos esos, que eran los grandes cosmógrafos de su época, de Juan segundo, que estaba totalmente equivocado en los datos y que no había tecnología en la época para llegar por Occidente a Asia, como efectivamente no la había. Y él hace el plan y se equivoca totalmente y tiene la suerte que se encuentra América por medio. Pero evidentemente, si América no está por medio, no llega a Asia. Porque tenían razón los cosmógrafos y Colón no. Y fíjate, bueno, y su plan no era en absoluto original, era básicamente toscaneliano, de Paolo Toscanelli. Lo había tomado con algunos aderezos que le hizo. Y fíjate, si tanto es así, que su hijo Hernando Colón, a toro pasado, cuando se da cuenta que su padre se ha equivocado totalmente en los datos, dice, no, la culpa de que mi padre estuviera equivocado, Paolo Toscanelli, que le metió en la cabeza todas sus ideas erradas y equivocadas. O sea, encima culparon a Toscanelli de que fue el que... Bueno, pues el plan de Colón estaba totalmente equivocado y había metido con calzador los datos para hacer encajar hacia donde él pensaba que estaba, ¿no? Y evidentemente, pues los cosmógrafos lo sabían. Y si autorizaron a Colón a ir a América fue porque Luis de Santángel habló con Isabel, la reina Isabel, y mira, este loco lo que pide es 1.140.000 maravedíes, porque el resto es un préstamo que va a pedir él y el otro resto es lo que deben los marinos de palo. Con lo cual, 1.000.000 de maravedíes, eso es lo que te cuesta un par de banquetes en la corte. Capitula y lo más seguro que se pierda por medio del océano, pues no has perdido gran cosa. Pero si tienes razón, por casualidad, habrás ganado una ruta comercial con Asia importantísima porque romperemos el monopolio portugués. Y eso fue todo lo que pasó. De todos modos, Esteban, pues qué feliz equivocación, ¿no? La de Colón en cuanto a sus cálculos sobre el diámetro de la Tierra, ¿no? Porque yo creo que pocas veces un error ha sido tan fructífero en la historia de la humanidad. ¿En qué consistió ese error de cálculo en concreto? A la hora de aplicar las millas latinas, ¿no? Las millas árabes, ¿nos puedes un poco desvelar a qué se debió el error de Colón? Sí, bueno, no es el error. Hay una secuencia, en el libro se explica muy bien cómo va evolucionando y cómo va pensando para tratar de implementar el plan que tiene previamente en la cabeza. Él tenía un plan y para hacer viable ese plan lo va implementando poco a poco. Bueno, desde la Tierra esférica hasta la zona tropical que no era habitable y él termina convenciendo de que sí, que era habitable, pero después había un gran problema, que según los sabios de la época, Asia estaba muy lejos. Entonces hace dos operaciones. Primera operación, reduce la Tierra en una cuarta parte. O sea, pero que además se sabía, porque fíjate, Eratóstenes ya en el siglo III a.C. había dicho que tenía 40.600 kilómetros, cuando tiene 40.008, o sea, se equivocó en 500 kilómetros largos, en el diámetro de la Tierra. O sea, Eratóstenes ya en el siglo III a.C. Y después Alfragano la había casi clavado. Había dicho que tenía 40.248 y tenía 40.008, o sea que se equivocó en 240 kilómetros. Pues eso no le interesaba a Colón. Entonces, bueno, pues dice, toma los datos de Pierdaigi y de Toscanelli, que habían pensado que Alfragano había usado la milla itálica cuando en realidad había usado la milla árabe. Y dice, bueno, 30.000 kilómetros. Y Colón dice, genial, 30.000 kilómetros. Entonces, desde la antigüedad clásica se sabía que la Tierra tenía más de 40.000 kilómetros, pero Toscanelli y Pierdaigi dijeron, no, 30.000, equivocando los datos de Alfragano. Y Colón le interesaba y lo cogió. Pero ¿qué pasaba? Que le seguían saliendo más de 1.000 leguas a Toscanelli. Y dice Colón, no, sigue siendo eso mucha distancia. ¿Qué más cosas hacemos? Bueno, pues vamos a alargar Asia en el océano. Y ahora alarga Asia en el océano. Y toma los datos de Marino de Tiro. Que Marino de Tiro
se había equivocado utilizando el ME, unidad de medida china, y había alargado Asia en el océano. Y lo toma Colón porque le interesa, a sabiendas de que Claudio Ptolomeo lo había rebatido, porque él había leído a Ptolomeo, la cosmografía de Ptolomeo. Lo leyó en Portugal. Y Ptolomeo rebate a Marino de Tiro, claramente. Y dice, no, Marino de Tiro se equivocó. Pero bueno, Ptolomeo, pero Marino de Tiro otro lo sabe importante también, porque va a tener razón Ptolomeo. Toma el dato de Marino de Tiro. Y al final, al mundo más chico posible, le añade el Asia más alargada posible en el océano. Con lo cual puede llegar a decir que lo apostilla, lo escribe en la Imago Mundi, en su libro de cabecera, pone Europa y Asia no multundista. No hay mucha distancia entre Europa y Asia. Y ya reduce lo que eran 1000 y pico de leguas, las reduce a 738, que es lo que siempre pensó que estaba, la distancia que estaba Asia de Europa. Y estaba totalmente equivocado, pero se encontró a esa distancia, se encontró América por medio. Equivocado en sus cálculos, profesor, pero hay que reconocer que Colón fue perseverante en su proyecto, porque ¿cuántos años estuvo intentando conseguir fondos para descubrir un nuevo mundo que él pensaba que iba a Asia, pero en fin, se encontró, como usted dice, tierra de por medio? Creo que estuvo cerca de 10 años, ¿no, profesor? Intentando reunir los emolumentos necesarios, ¿no? Bueno, estuvo prácticamente ya en 1483-84, está detrás de Juan II en Portugal. Cuando Portugal se lo rechaza, entonces se viene a España y está desde 1485 detrás de los Reyes Católicos, que se lo dan el 17 de abril de 1492. O sea que fíjate tú los años que está detrás, ¿no? Cerca de una década buscando esa financiación, ¿no? Él lo hubiera hecho sí o sí, porque él estaba dispuesto y manda a su hermano a hablar con Enrique VII a Inglaterra y lo manda también a Portugal, a hablar con Carlos de Portugal, a Francia, a hablar con Carlos VIII de Francia. E incluso el duque de Medinaceli, que era una persona muy potente, uno de los grandes aristócratas españoles, estaba dispuesto a financiarlo. O sea, si los Reyes Católicos le dicen no, seguramente lo hubiera hecho con cualquier noble. El duque de Medina Sidonia no estuvo dispuesto, pero el duque de Medinaceli sí. Y al final, bueno, pues los Reyes Católicos finalmente se deciden, pero perseverancia no le faltaba. Él tenía defectos, pero la perseverancia sí que era una de las virtudes que él tenía. Él estaba dispuesto a seguir así y a llevar adelante su plan, sí o sí, con el apoyo del que fuera. Y estaba dispuesto a irse a Inglaterra o a Francia o al que le apoyara ese proyecto. Esteban, ¿existió el protonauta o es una leyenda? Bueno, ese es otro capítulo que desarrollo en el libro y yo lo niego. Fíjate, y tengo mucho respeto por los autores que lo han defendido, porque está Juan Manzano, que fue un maestro de la Universidad de Sevilla, que tiene Colón y su secreto, que tiene 1000 páginas, que lo tengo yo aquí, un tocho así de grande, y un libro muy erudito, muy reconocido. Ten en cuenta también que el tema del protonauta arranca de la propia época de Colón. O sea, ya Gonzalo Fernández de Vido, por ejemplo, decía que todo el mundo lo creía. Dice, así anda esta novela entre la vulgar gente, aunque yo personalmente no me la creo. Colón, la personalidad de Colón no encaja con la de un falsante. Colón, yo en el libro demuestro cómo va secuenciando todo de primer momento y cómo todo va encajando en su mente sin necesidad de una revelación. Entonces yo lo descarto totalmente. Ayer en Huelva no quise sacar el tema porque ellos admiran también a Alonso Sánchez de Huelva, que es como el patriota suyo de allí. Pero bueno, y es más, yo creo que Alonso Sánchez de Huelva, de haber un protonauta, el que menos papeletas tiene es Alonso Sánchez de Huelva, que eso lo habla Garcilaso, a todo lo pasado mucho después, y hay otros muchos que tienen más papeletas, fundamentalmente los portugueses, Pedro Vázquez de la Frontera, Fernão Dulmo, Joao Estreito, cualquiera de ellos, muchas más papeletas de haber sido. Incluso hay una teoría muy chula que hoy podría encajar mucho, le podría gustar mucho a mucha gente, muy feminista, que es el de las caoneras, unas caoneras caribes, ¿no? Que esa es la teoría de Juan Pérez de Tudela en Miravedis in Altis, que dice que el predescubridor fueron mujeres, varias mujeres indígenas que llegaron con sus canoas a la costa portuguesa y allí las encontró Colón. Pero bueno, es tan absurdo, yo creo que todo esto forma parte de la fantasía que tenemos. Incluso es más, yo digo que lo mismo el bulo lo lanzó el propio Colón. Cuando se vio acorralado que nadie lo defendía, que él mismo pudo decir, pues no, es que estoy seguro porque a mí me lo han revelado, porque yo hablo con un protonauta que ha estado allí. Lo mismo lo lanzó él. Pero no hay ningún tipo de prueba objetiva que demuestre que eso pudo haber sido así. Y la personalidad de Colón, que yo la he estudiado, ya digo, durante 30 años,
no me coincide con la de un falsante y sí que me coincide con la de una persona obcecada que se hizo una composición mental y trató de irla secuenciando poco a poco hasta alcanzar su plan definitivo. Y Esteban, ¿por qué aceptaron los Reyes Católicos sus desproporcionadas exigencias en las capitulaciones de Santa Fe? Hay una carta famosísima, un memorial muy bueno, porque Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, le pide, no, que yo quiero los mismos derechos que mi padre. Y hay una carta muy buena de Fernando el Católico que dice, mira, eso no puede ser. Nosotros le dimos esos poderes a tu padre porque nunca pensamos que regresara. Así se lo dice. Nunca pensamos que regresara. Le dimos esos poderes. Dice, pero claro, era impensable que él pudiera tener esos poderes y nunca más los recuperó. Una vez que le quitan el virreinato a su padre, a Cristóbal Colón, en 1499, nunca más los recuperan. Porque claro, era imposible, impensable que una monarquía autoritaria como la que estaban creando los Reyes Católicos consintieran el virreinato colombino. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón podía incluso llegar a rivalizar con la propia corona española. Una persona virrey de las Indias descubiertas y por descubrir, con todos los poderes allí en América, podía incluso llegar a rivalizar con la propia monarquía hispánica que estaban creando los Reyes Católicos, con lo cual evidentemente le iban a arrebatar esos poderes sí o sí, y le ofrecieron en vida de Colón el señorío de Carrión de los Condes en Palencia a cambio de que renunciara. Colón nunca quiso, pero el nieto ya viendo que si no renunciaba se lo iban a quitar de todas formas, en 1536 renuncia a todos los privilegios concedidos en Santa Fe, Luis Colón, a cambio, bueno, pues del señorío de Jamaica, del título honorífico de almirante, del ducado de Veragua, que todavía lo mantienen, con 25 leguas y 10.000 ducados a perpetuidad sobre las cajas reales de Santo Domingo, que están pagándolo muchos años, que yo lo he visto en las cuentas de Santo Domingo, de las cajas reales. Esteban, tan ambicioso era Colón que hasta le arrebató a Rodrigo de Triana la gloria de ser el primero en avistar tierra. Por 10.000 maravedíes, Colón dijo que él había sido el primero en ver tierra. Bueno, un pequeño matiz, ¿vale? Efectivamente, esto ni los grandes amantes de Colón lo son capaces de defenderlo. Es, digamos, como el punto más oscuro de la biografía de Colón, ¿no? Que le quita esos 10.000 maravedíes a Juan Rodríguez Bermejo o a Rodrigo de Triana, le quita ese mérito y sobre todo esa cantidad a perpetuidad, 10.000 maravedíes sobre las carnicerías de Córdoba. En su defensa quiero decir una pequeña idea, ¿no? La lanzo ahí. En esos momentos, Rodrigo de Triana no tenía nada, pero Cristóbal Colón tampoco. O sea que en el momento ese, Cristóbal Colón todavía no tenía nada. 10.000 maravedíes no le salvaba la vida a nadie. Es verdad que le hubiera venido muy bien a Rodrigo de Triana, pero también a Cristóbal Colón. Y bueno, pues él lleva muchos años en ese proyecto y quiere esos 10.000 maravedíes, los quiere para él, que tampoco lo tiene, porque después se va a hacer inmensamente rico. Pero en esos momentos él no tenía absolutamente nada, ¿no? Y por tanto lo reivindica ese descubrimiento, que por cierto, aprovecho para decirte que legalmente se lo dieron, con lo cual yo digo que legalmente América se descubrió un 11 de octubre de 1492, porque un tribunal se lo reconoció, le reconoció que el primero en avistar tierra no fue Rodrigo de Triana pasada las 12 de la noche del día 12 de octubre, sino que fue Cristóbal Colón varias horas antes, ¿no? Como a las 10 de la noche del día 11 de octubre de 1492. Y bueno, y me imagino que esto va a dar lugar a titulares, aunque tampoco he sido yo el primero en decirlo, ¿no? He escuchado, no hace mucho, escuché a dos grandes colombinistas, a Jesús Gil y a Consuelo Varela, decir expresamente que Colón había descubierto América el 11 de octubre y no el 12. No se preocupe que yo no pondré ningún titular llamativo. Profesor, Colón, gran navegante, de formación autodidacta, pero pésimo gestor, ¿no? Con acusaciones de esclavista y de tirano. ¿Sus años como gobernador fueron tan terribles como se dice? Bueno, en estos temas también difiero yo y también va a aportar cosas el libro. Y aparte que yo si realmente algo conozco en profundidad es el tema de la Española, su gobernación de la Española, porque yo, bueno, he estado muy vinculado, como sabes, a Santo Domingo y he estado mucho por allí, soy académico de Santo Domingo y conozco muy bien el terreno, ¿no? La República Dominicana. Bueno, varias cosas. Yo en el libro desmiento que fuera tan mal gobernador. Es que casa muy bien un poco, parece muy lógico. Era navegante y eso se ve hacerlo, pero gobernar no, porque no tenía forma. Bueno, pues casa muy bien. Pero realmente él estuvo casi siempre en el mar. Él, cuando llegó en el segundo viaje, apenas pudo, se fue y dejó a Diego Colón allí. Después llegó Bartolomé y dejó a Bartolomé. O sea que realmente Cristóbal Colón
estuvo muy poco tiempo al frente de la gobernación. Por lo tanto, mal gobernador, casi que no estuvo de gobernador. Las pocas decisiones que tomó fueron muy conciliadoras, ¿no? Incluso Bartolomé era muy radical, pero él llegaba y trataba de conciliar, trataba de buscar encuentros con Francisco Roldán el Rebelde, con Adrián de Mújica. O sea, él intenta, por tanto, bueno, él fracasa como gobernador, pero no es que fuera especialmente más gobernador, que apenas estuvo como gobernador en la isla, sino que hay una cosa de fondo que yo explico en el libro, y es que tenía que fracasar sí o sí. O sea, las cosas salieron mal, pero si llegan a salir bien, también fracasa. ¿Por qué? Porque estaba todo mal concebido. O sea, a él lo nombran virrey y gobernador con todos los derechos y con todos los beneficios económicos. Él prometía a los colonos oro. No apareció en ese momento. En la española hay mucho oro. De hecho, República Dominicana, todavía en la actualidad, es uno de los grandes productores de oro del mundo. Pero aunque hubiera aparecido, la gente no podía coger oro. La gente iba asalariada. No sé si sabes que en los 4 viajes todos los que iban con Colón iban asalariados. Aquello era una propiedad privada de la corona y el 10% era de Colón. Y nadie podía coger oro salvo él. Con lo cual, desde el minuto 1 está enfrentado con los colonos, que les promete oro y ellos no pueden coger oro. Con lo cual, enfrentamiento con los colonos. Con los indígenas, por supuesto. Los indígenas, es un drama que no se oculta en el libro, que en 40 años desaparecen los indígenas. Por lo que quiera, epidemias, tal, cambio de destrucción ecológica, cambio ecológico brutal, cambio en sus costumbres, en su cosmovisión. El caso que lo hay en todos los grandes cambios en la historia de la humanidad, pues hay cadáveres en el camino. Pues evidentemente pasó y ya está, no pasa nada, forma parte de la historia, desgraciadamente, ¿no? Por tanto, con los indígenas enfrentados, que tiene que luchar contra Caonabo en 1495, en 1497 contra Guarioné, del cacicajo de Maguá, en fin, enfrentado con los indios y enfrentado con la corona. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la corona no podía consentir esa autoridad omnímoda que tenía Colón en la isla, y antes o después lo iban a deponer. Por cierto, como cayeron todos los conquistadores. Todos los conquistadores fracasaron como gobernadores, en todas cosas porque la corona no los quiso mantener como gobernador. Quería mandar personas fieles a la corona y gente de conformación jurídica para gobernar esos territorios. Por tanto, él, bueno, pues termina perdiendo la gobernación como la pierden pues todos los grandes conquistadores, como la pierden todos ellos, ¿no? Pero no porque lo hiciera especialmente mal, sino porque estaba condenado el virreinato a fracasar sí o sí. Profesor, Colón, descubridor de un nuevo continente, sin embargo, la gloria, por lo menos en cuanto a la toponimia, se la llevó Américo Vespucho. ¿Por qué? Bueno, yo no, a lo largo de la historia se le ha llamado de todo a Vespucio, pero yo no lo veo mal. De hecho, bueno, entre comillas, ¿no? Porque Colón tiene dedicado un país, ¿no? Colombia, ¿no? Que precisamente voy a presentar mi libro allí, ¿no? Un país que lleva su nombre, y bueno, y América por Américo Vespucio. Colón supo que estaba en un nuevo mundo. Que le dijeron, no, él no sabía, él pensaba que, no, él sabía que era un nuevo mundo. Y él lo dice, esto es un nuevo mundo con tierras grandísimas, pero pensaba que estaba unido a Asia. Y lo que se da cuenta Américo Vespucio en 1502 es que no tiene nada que ver con Asia. Y entonces él se da cuenta que aquello es un nuevo mundo, pero además un nuevo mundo que nada tiene que ver con el continente asiático. Por tanto, yo siempre digo, bueno, que Colón fue el descubridor físico y Américo Vespucio el descubridor intelectual. Por una sencilla razón, vamos, sería visualmente, ayer lo expliqué en la presentación, se ve muy bien, porque Colón cuando llega a Cumaná en el tercer viaje, tira al norte. Si llega a tirar al sur, como hizo Américo Vespucio, cambia de hemisferio y se da cuenta. Como se dio cuenta Américo Vespucio, en un pasaje apasionantísimo de Américo Vespucio, en el cual cuando llega a Cabo Branco, sigue bajando hacia el sur y se planta en el puerto de San Julián, que está al sur de Argentina. Y en un momento determinado cambia de hemisferio. Y él, la emoción la refleja en su diario de a bordo, Américo Vespucio. Dice que habíamos perdido la osa menor y la mayor estaba muy baja y casi se mostraba al fin del horizonte. Se estaba dando cuenta que había cambiado de hemisferio y había un mundo ante él. Y todos los marinos de la época sabían que Asia estaba en el hemisferio norte. Se sabía desde Marco Polo. Todo el mundo sabía que estaba en el hemisferio norte. Entonces, si Asia está en el hemisferio norte y yo tengo este mundo ante mí, ¿esto qué es lo que es? Entonces, desde 1502 sabe Américo Vespucio que aquello no puede ser Asia, ni tiene nada que ver con Asia. Ahora, una cuestión interesante, porque en los últimos meses de su vida, uno de los que iba con Colón era Américo, que iba a su alcoba a hablar con él. Lo visitaba en Valladolid.
Y él lo sabía, no lo creía, lo sabía. Américo Vespucio sabía que aquello no tenía nada que ver con Asia. ¿Y nunca hablaron del tema? Seguramente sí. Seguramente alguna vez, en alguna de esas conversaciones que tuvo en su lecho, hablaron de la cuestión, seguro que sí. Y probablemente murió sabiéndolo, ¿no? O incluso yo creo que él tenía síntomas más que evidentes, porque de México en todo había mucha gente que lo sabía. Lo que pasa es que Colón estaba obcecado él en que aquello tenía que ser Asia porque había prometido llegar a Asia y no iba a reconocer públicamente que aquello no lo era. Pero yo creo que sí que lo supo, terminó sabiéndolo y si no se dio cuenta él personalmente, se lo contó a Américo. Sobre Américo Vespucho, tiene una biografía, Stefan Zweig, muy buena, no sé si la habrá leído, y ahí también lo explica bastante bien todo esto bueno, pues le ganó la partida en ese sentido, ¿no? Como, en fin, como propagandista, ¿no? Por así decir. Profesor, vamos ya terminando. Colón sigue siendo el centro de muchos debates. ¿Qué opinión te merece la cancelación de su figura, como la de tantos otros descubridores y conquistadores? Porque parece que la leyenda negra sigue en su apogeo, ¿no? Bueno, pues te tengo que decir, José Antonio, que en esto también tengo yo mi propia idea. Yo al final pienso que de todo gran personaje, pues hay gente que lo ama, Colón es un icono cultural, tiene universidades, tiene países que llevan su nombre. Yo he estado en una conferencia hace un par de años en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, o sea que es un personaje muy querido, muy valorado en muchos sitios, que tiene mucho reconocimiento y ahora hay muchos indigenistas y muchos grupos así como muy extremistas que vandalizan sus estatuas. Pero te digo una cosa, forma parte de la grandeza del personaje. Al final yo siempre pienso, si un personaje no tiene grandes detractores, grandes personas que lo odian, es un friki. En realidad no es un gran personaje. O sea, todo gran personaje, y eso ya por la edad que tengo lo voy sabiendo, todo el que ha hecho cosas importantes tiene detractores, sea lo que sea, haya sido un santo. Hay gente que no le gustan los santos. O sea, tú eres un santo, haces grandes cosas, pero eres un santo y no, ¿por qué es un santo? No, es que a mí no me gustan los santos. Al final forma parte de la grandeza del personaje. Miles de personas a lo largo de la historia y de todo el mundo que lo han amado, que lo han querido, que se han apasionado con su figura y también tiene pues miles de detractores, ¿no? Pero ya digo, forma parte de la grandeza del personaje. Y dentro de 500 años nadie se acordará de nosotros, pero se seguirán acordando de Colón, aunque sea para criticarlo. ¿Qué te gustaría, Esteban, que el lector sacara en claro como conclusión al terminar de leer tu libro? Bueno, pues me gustaría que se dieran cuenta del objetivo que me he planteado yo en el libro, que ha sido liberar de entre las montañas de literatura, de mitos y de leyendas al Colón histórico. Entonces, ayer lo hablaba precisamente con la catedrática de Historia de América de la Universidad de Huelva, que a ella no le sorprende casi nada de lo que yo digo en el libro, porque en el mundo académico, entre los investigadores y entre los profesores universitarios, pues sabemos quién fue Colón. El problema está que se ha desvirtuado a nivel de calle, ¿no? Y yo he pretendido, bueno, pues pararnos y hacer aflorar al Colón histórico. Entonces, quiero que vean mi libro como eso, como un intento de crear una biografía donde aparezca reflejado el Colón histórico, el Colón de verdad. Hay dos Colones, el histórico y el mítico. Y yo, como historiador, he reflejado ese Colón histórico. El que quiera conocer quién era Colón de verdad, este es su libro. El que quiera fantasear o quiera cosas o quiera ideologías o quiera... Hay mucha oferta sobre Colón muy interesante. Esteban, ¿ya estás trabajando en tu próximo proyecto o te vas a dar un merecido descanso después de las biografías de Hernán Cortés y de Colón? Pues no paramos. No sé si darte la noticia, pero estoy ya pensando en otro nuevo libro que tengo pactado ya con mi editorial. Y bueno, te lo adelanto y te lo adelanto en primicia. Creo que no lo he dicho nunca hasta ahora, por lo menos públicamente. Mi próximo libro, que saldrá ya, me imagino que para finales de 2027 o 2028, versará sobre otro de los grandes personajes de la conquista, que fue Fray Bartolomé de las Casas. Así que ese es el proyecto en el que estoy ya buscando libros, leyendo, viendo documentación, en ello ando ya. La gente como yo, apasionado por la historia, nunca paramos. O sea que ya en un mes aparco Colón y empiezo con las casas. A usted le tachan, sobre todo en redes sociales, ¿no? Como si fuese un insulto de las casistas, ¿verdad, profesor? Bueno, lo he dicho públicamente. Yo admiro al padre de las casas. La gente me dicen de todo. Me dicen, o hay quien dice, no, es que es sevillano como las casas y defiende porque es su compatriota. Las Casas es un personaje extraordinario y te digo una cosita, lo adelanto, creo que lo he dicho alguna vez por ahí. No fue el creador de la leyenda negra, sino fue otra víctima de la leyenda negra. Nos han arrebatado al padre de las Casas la leyenda negra, manipulando sus datos.
porque gran parte de lo que fue el imperio, si de algo podemos presumir del imperio Habsburgo, es de ese cuerpo legal, de esas leyes que se auspiciaron para proteger a los naturales, y que todo eso partió del padre de las casas, que le mandó un panfleto sensacionalista a Carlos V para conmover su idea y para que dictase las leyes nuevas famosas, que son famosísimas esas leyes nuevas y un orgullo para el imperio español. Y lo que hicieron otros, que él nunca lo aprobó, que se publicara su libro, y ya menos aún que lo cogieran los protestantes y lo manipularan, porque la obra de las casas se manipuló. Él le dijo conquista y destrucción de las Indias, y habló de cristianos. Los otros le pusieron tiranía y crueldad de los españoles. O sea, manipularon su texto y utilizaron un texto bien intencionado para conmover a Carlos V como munición para crear la leyenda negra contra España, ¿no? Pero evidentemente sin el beneplácito del padre de las casas. Si el padre de las casas llega a prever esto, que él defendía el imperio español, pero con una expansión pacífica y liderada por frailes y por religiosos y no por militares, si él llega a prever esto, no publica el libro ni escribe ese libro. O sea que en realidad el padre de las casas fue una víctima de la leyenda negra y no el creador de la leyenda negra, que esos fueron otros. Pues Esteban, te agradezco enormemente que te hayas pasado una vez más por este humilde podcast para presentar tu nuevo libro. Te deseo muchos éxitos y te cedo la última palabra para que te despidas de los oyentes. Bueno, pues como siempre, ha sido un placer estar en tu canal y hablar contigo. Y bueno, yo me parece que es la entrevista más larga que he hecho desde que he publicado Cristóbal Colón. Bueno, pues ahí está para disfrute de todos tus seguidores, y espero que les guste la entrevista, y si se quedan con ganas de más, pues que se compren el libro, que yo creo que, bueno, que habla de un personaje como Cristóbal Colón y lo pone en su sitio. Lo dicho, profesor, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Bueno, hasta la próxima. Pues, queridos oyentes, hasta aquí la charla con el profesor Esteban Mira Caballos. Esperando que haya sido de vuestro agrado, me despido de todos vosotros hasta un próximo episodio. Creo que en un par de semanas estará por aquí don Pedro Hernández para hablarnos de los últimos estrenos de cine. Hasta entonces, cuidado con el calor, porque por lo visto, a partir de la semana que viene, el verano nos golpeará en su máximo esplendor. Lo dicho, un saludo y hasta la próxima.